Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Albert Rivera. Él es presidente del Partido Español Ciudadanos, diputado en el Congreso que está de visita en Venezuela. Gracias por estar con nosotros en esta agenda tan apretada. Gracias a ustedes. Sabemos que tiene disponible 48 horas para tener una aproximación a todo el país. Había muchas expectativas en torno al viaje, se había generado muchísima controversia acerca de su arribo a Venezuela. Quisiera que nos hablar acerca de esta experiencia. Llegar a Venezuela, ¿qué diferencia hay entre la referencia que tenía y estar aquí y acerca de toda esa ola de rumores que se generó y esa polémica acerca de si iba a poder entrar o no iba a poder entrar al país? Bueno, en primer lugar, lo único que había escuchado eran las declaraciones de un diputado chavista que decía que cuando llegara al aeropuerto no me dejarían entrar, pero por suerte pues la lógica se ha impuesto y es que un diputado no decide si entra un ciudadano español o no a Venezuela, y mucho menos un diputado invitado por la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano de este país que representa la soberanía de los venezolanos. Así que todo fue bien, llegamos ayer, la verdad que todo lo contrario de lo esperado, en vez de encontrar dificultades, me encontré cariño en la puerta, me encontré cientos de personas que nos recibieron con mucho cariño, medios de comunicación de aquí que nos atendieron muy bien, y por tanto no solo tengo no quejas, sino solo tengo buenas palabras, y la verdad que la sensación fue mejor incluso de lo pensado. Y hoy durante el día, pues con los desplazamientos en coche a veces es difícil valorar la situación, ¿no?, con la agenda apretada que llevamos, pero sí que es verdad que pues se ven las colas, ¿no?, que ya me habían comentado pues muchos amigos venezolanos. La situación humanitaria es muy dura, la gente te cuenta historias ayer en el avión. Viniendo en avión, todos los pasajeros del avión prácticamente hablaron conmigo contándome su situación personal, familiar, los problemas económicos que vive el país. La verdad que es triste ver cómo un país tan rico y tan rico en gente y en recursos tiene tantas dificultades, ¿no? En el medio de esas contradicciones entre la narrativa y lo que es la realidad, ¿qué se puede extraer, qué se puede rescatar acerca de todas las matrices de opinión que pudiera haber en el mundo acerca de Venezuela y estar aquí? Bueno, en primer lugar, corroborar que no solo hay una crisis política, porque es evidente que hay una oposición y un gobierno y hay presos políticos, cosa que yo creo que no está bien en una democracia avanzada, pero además de la crisis política, lo que sí que se corroboró que hay algo muy urgente, que es solucionar una crisis humanitaria. Me han comentado hoy ejemplos de niños que no tienen medicinas, de niños que no tienen comida suficiente en la escuela, de familias que no comen 2 veces al día, y eso es una crisis que hay que ayudar. Yo he venido aquí con toda mi humilde posición, pero como español, a intentar proponer ayuda a los venezolanos, porque a mí me duele exactamente igual que no coma o que alguien se muera por no tener medicinas, me da igual si es español o venezolano, ¿no? Y en eso la aproximación me ha permitido ver también los dramas humanos detrás de cada ejemplo, pero también por acabar con algo positivo. También la esperanza que tiene mucha gente de que este país se levante otra vez. Y yo confío en eso. En el medio de tanta polarización, hasta el tema de la semántica es complicado porque lo que para unos pudiera significar una cosa, para otro sector del país es otro, lo que nos habla de unas verdades que pudieran ser compartidas. Para tener una aproximación equilibrada a este contexto y tratando de promover el diálogo, usted ha tenido una agenda en la cual ha tenido contacto con líderes de la oposición venezolana. ¿Tiene planteado hablar para conocer la otra versión de la historia? Pues mire, la verdad que con el recibimiento que algunos líderes chavistas querían hacerme, que era expulsarme del aeropuerto, la verdad que no tenía mucha expectativa. Pero en todo caso, hoy en la Asamblea he estado en la Comisión de Exteriores interviniendo y había también diputados que apoyaban al chavismo y al gobierno, y le he invitado. Le he hecho al presidente Ramos, le he dicho que le traslade al gobierno mi voluntad de diálogo con el gobierno, si quieren hablar con nosotros, si quieren escucharnos o si quieren contar con nosotros. Yo creo que Venezuela necesita diálogo y reconciliación, pero un diálogo en unas condiciones. Podrá haber diálogo si los presos políticos pueden ir en una lista electoral y no estar en la cárcel. Puede haber diálogo si la gente, como mínimo, tiene comida, medicamentos y unos mínimos vitales. Puede haber diálogo si hay seguridad en las calles, y Caracas no es, lamentablemente, una de las ciudades con más violencia del mundo. Pero si todo eso no pasa, va a ser muy complicado que haya diálogo. Por tanto, si me pide opinión con toda la humildad, diálogo sí, pero con unas condiciones que permitan que se reconcilie el país. Para que exista reconocimiento y reconciliación debe haber puntos de encuentro. ¿Qué piensa usted debería ser el principal punto de encuentro para los venezolanos? En primer lugar, yo creo que respetarse a sí mismos, respetar las reglas de juego, respetar la Constitución venezolana, y uno puede presentarse a las elecciones y por tanto no tiene que estar en la cárcel sino poder presentarse, que no haya presos políticos. Uno tiene que respetar si una mayoría quiere llevar a cabo un revocatorio y es un instrumento legal, permitir que se pueda llevar a cabo y votar. No hay que tener miedo a las urnas, ¿no? Por tanto, yo diría que lo primero que tiene que hacer el pueblo venezolano es respetarse a sí mismo y respetar los mecanismos democráticos que se ha dotado. Y en ese sentido me parece que en los últimos años
se ha roto, ¿no?, absolutamente ese respeto. Hay un bloqueo institucional, la Asamblea por un lado, que no puede tirar adelante iniciativas, el Gobierno por otro, y sobre todo gente sufriendo. Así que yo, por la experiencia de mi país, que también vive momentos muy difíciles hace muchos años, la reconciliación es fundamental, pero para eso, insisto, hace falta reconocer los problemas. El Gobierno no reconoce problemas humanitarios, y en cambio yo lo que estoy viendo, lo que me están contando y los datos que veo, es que hay hambre, y es que hay falta de medicinas, y no se lo inventa la gente cuando dice que no tiene medicinas, ¿no? Entonces, me parece que el Gobierno debería reconocer la situación tan delicada del país, reconocer también esa salida de los presos políticos, y a partir de ahí buscar puntos de encuentro. Si desde fuera podemos echar un cable a ayudar, perfecto, pero que la gente sepa que es el pueblo venezolano soberano quien tiene que resolver sus problemas, ¿no? Usted ha dado un punto bien importante y es la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo establecer un límite entre esa estrecha línea que es la cooperación y la injerencia? Pues mire, yo creo que está muy claro, es decir, cuando uno pide ayuda y le dan ayuda, pues eso es una obligación moral. Permitir que lleguen medicamentos a Venezuela, o que haya alimentos, o ayudar en la cooperación internacional para la gente que lo está pasando mal, para mí eso es ayuda. Ahora, si yo me metiera aquí en política, como han hecho algunos en mi país, como Podemos, y tuviera financiación de partidos políticos españoles en Venezuela, pues eso sería una injerencia, que es lo que ha pasado en mi país con el chavismo. Por lo tanto, la injerencia es intentar modificar la voluntad de un pueblo, y en cambio la ayuda es intentar que tengan comida, intentar que tengan alimentos, y yo creo que la ayuda siempre es buena, ¿no? En este contexto de polarización y de confrontación que genera una dicotomía en la sociedad, una lucha entre, si se habla en términos de maniqueo, entre el bien y el mal, ¿cómo interpreta usted el rol de mediador del expresidente Zapatero? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que ser muy cautos, ¿no? Y hablé con el expresidente Zapatero antes de venir a mi viaje, hablé con el ministro Margallo, hablé con Felipe González también, el expresidente, he hablado con todos para saber un poco una aproximación a cómo está la situación y ser muy prudente, ¿no? Y yo comparto la buena fe de intentar buscar diálogo. De hecho, yo también creo en eso, ¿no? Lo que pasa es que creo que no se puede hacer equidistancia. Es decir, no es lo mismo estar preso por tus ideas que estar gobernando. No es lo mismo un país que vive económicamente solvente que un país que no tiene ni para alimentos ni medicinas. No es lo mismo un país seguro que un país que la gente tiene miedo a salir a la calle por la inseguridad. Entonces, yo creo que hace falta también que este gobierno, que ha perdido mucho apoyo popular, que perdió las últimas elecciones, reconozca que el país está en una situación de crisis, ¿no? Y a partir del reconocimiento quizá habrá diálogo, pero si no hay reconocimiento y intentas esconder esa situación, intentas decir que no hay presos políticos cuando todos sabemos quiénes son y cómo se llaman, ¿no? Me parece que ahí no colabora el diálogo, ¿no? El canciller García Margallo hacía un llamado a la comunidad internacional a no ser indiferente a la situación de Venezuela. ¿De qué manera se pudiera instrumentar esta participación de la comunidad internacional para no generar un conflicto que agudice más la crisis que existe en el país? Bueno, en primer lugar, yo quiero pensar en el futuro también, ¿no? A mí me gustaría pensar que este país, ustedes van a resolver democráticamente sus problemas, que van a poder, quien quiera hacer un revocatorio, llevarlo a cabo, elecciones regionales que creo que tienen a final de año, que se convoquen. Las de gobernadores. Exacto, es decir, que se solvente democráticamente sus conflictos votando, ¿no? Y a partir de ahí, quien gane las elecciones, quien gane el revocatorio, quien le toque gobernar este país, que cuente con el apoyo internacional. Venezuela necesita ingresos económicos. Venezuela tiene 50.000 millones de necesidad y tiene 18.000 de ingresos. No cuadran las cuentas. El Fondo Monetario Internacional, los países amigos, porque España es un país amigo, no enemigo, que nadie se confunda. Somos amigos del pueblo venezolano y queremos ayudar, no queremos interferir. Pues habrá que ayudar. Europa, yo soy también europeo y le puedo decir que en el Parlamento Europeo también hay preocupación por la situación de crisis que se vive en Venezuela. Por tanto, yo creo que si este país se levanta y pone en marcha un proyecto de estabilización, de reconciliación, en 4 años, en 6 años, creo que Venezuela sinceramente puede ser otra vez un país rico, ¿no? Así que yo en eso lo que pueda ayudar, desde el Gobierno de España si me toca estar, o desde la oposición, pues cuenten con nosotros, ¿no? Ahora, para hablar un poco el enfoque de cómo se plantea esta realidad que hemos descrito a lo largo de esta conversación, a través de voceros como la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien ha dicho en distintos escenarios que Venezuela es víctima de una guerra económica y que existen presiones internacionales que dificultan la dinámica local. ¿Qué piensa usted acerca de este argumento? Mire, yo creo que no hay que equivocarse de enemigo. El enemigo de Venezuela es el hambre. El enemigo de Venezuela es la falta de medicamentos. El enemigo de Venezuela es la falta de libertad política para los presos políticos. No es el pueblo español, ni Europa, no. Somos amigos. Y eso tiene que quedar muy claro. Venimos
a intentar echar un cable, ayudar, a arrimar el hombro, como decimos en mi país, para que esto salga adelante. Porque también hay 200.000 españoles aquí viviendo, porque hay 150.000 venezolanos en mi tierra, en España, y también somos compatriotas de cultura y de lengua y de muchas cosas, ¿no? Así que España no puede permanecer indiferente. Somos los latinos de Europa, ¿no? Somos la punta de lanza también de esa comunidad internacional latina y nos preocupa lo que aquí pasa. Así que yo, en ese sentido, creo que ese papel no tiene nada que ver, como algunos dicen, con una conspiración mundial. Tiene mucho más que ver con la preocupación mundial de un país que tiene recursos, de un país que puede ser rico y en el fondo es pobre. Rusia ha expuesto que muchos países de la Comunidad Europea buscan a través de la injerencia manipular la situación de Venezuela y de alguna manera están tratando de alertar a lo que pudiera desencadenar en un caos nacional. ¿Piensa usted que aquí en Venezuela hay una bomba de tiempo? Mire, los venezolanos no pueden esperar. No pueden esperar. Tú no puedes estar 5 horas haciendo cola para comprar pan para tu hijo. No puedes cuando eres un país rico. Y tú no puedes esperar si no tienes medicamentos para salvarle la vida a un anciano o a tu hijo. Por tanto, Europa, en este caso, lo que está intentando es ayudar y yo creo que no puede esperar Venezuela. Entonces, hay que poner en marcha una etapa de reconciliación, de diálogo, pero sabiendo que ahí fuera hay gente que lo está pasando mal. Porque esto no va de ganar tiempo, esto no va de que Maduro o da igual, el líder de la oposición sean presidentes. A la gente lo que le importa es comer, no cómo se llama el presidente. Seguro que en España pasa lo mismo y en Venezuela nos importa cómo vivimos. Así que yo soy partidario de entablar un diálogo, pero no podemos esperar, o sea, no podemos dilatar esto y que pase el tiempo y que pase el tiempo. Así que, en ese sentido, yo no comparto la opinión de los rusos, que para hablar de injerencias también saben mucho. Por lo tanto, no quiero entrar en la paranoia de las injerencias, de las conspiraciones mundiales. Creo que es bastante más simple, que es un país con dificultades y pueblos hermanos que le quieren ayudar, y también preocupación económica, claro que sí, por un país que podría tener muchísimos recursos y que pues malbarata o mal gestiona desde el gobierno. La situación de los españoles que residen en Venezuela, ¿ha podido tener contacto con la comunidad española en nuestro país? ¿Y cuál pudiera ser el balance? Cuando vimos que recientemente un impasse entre el embajador de España en Venezuela hizo que se retirara del país, regresó recientemente, ¿cuál pudiera ser la situación a esta fecha? Bueno, en primer lugar voy a intentar en estas horas, tengo previsto visitar una zona de Venezuela, precisamente donde hay bastantes españoles, y también con algunos empresarios españoles, en definitiva, también ver a mis compatriotas aquí en Venezuela y escucharles, ¿no? Pero mi impresión es que la situación es tan delicada aquí que también afecta a mucha gente. Hay muchos españoles también que se vuelven, hay venezolanos que viven en España y me dicen que se están yendo a España, por algo será, no irá todo tan bien cuando realmente la gente no quiere quedarse, sino se marcha, ¿no? Y en ese sentido, el papel de España en Venezuela creo que puede ser un país, insisto, amigo, un país que pueda ayudar y pueda colaborar. En ese sentido no le veo ningún problema, ¿no? En su intervención ante la Asamblea Nacional hablaba de una triple crisis en nuestro país. ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál debería ser el punto de partida para buscar respuesta a estas crisis? Mire, yo soy un demócrata convencido, pero lo primero que tiene que haber en una sociedad, además de democracia, es supervivencia, comida y sanidad. Y por tanto ustedes tienen que tener medicinas y les queremos ayudar, créame. Ustedes tienen que tener recursos económicos y comida y les queremos ayudar. Y además queremos que tengan libertad, que tengan una democracia sana y que compitan en las urnas y gane el mejor. No queremos decidir quién tiene que ganar, queremos que puedan votar. Por tanto, yo le pondría la prioridad a la crisis humanitaria y sobre todo también a la crisis de seguridad. A mí me parece que una ciudad como Caracas, que se convierta en la capital, digamos, de la inseguridad del mundo, prácticamente no tiene mucho sentido con lo que ustedes han sido y lo que ustedes estoy convencido que volverán a ser. Así que prioridad, lo humanitario, lo social, la comida, el pan, los alimentos, la medicina, y a partir de ahí seguro que encontramos y encuentran ustedes las fórmulas para las otras crisis, la política y la de seguridad. A propósito del diálogo y la necesidad del consenso, estamos en una cuenta regresiva para las próximas elecciones en España, el 26 de junio. ¿Cómo valora, cómo se puede calibrar el escenario para esas próximas elecciones? Y yo quisiera que también nos hablara acerca de sus aspiraciones. ¿Piensa usted que va a ser el presidente de España? Bueno, yo quiero ser muy humilde y por tanto será el presidente el que elija a los españoles y nosotros, es verdad que somos un partido nuevo, que entramos con fuerza con 3,5 millones de votos en el Congreso, somos la cuarta fuerza política de España, todos los sondeos dicen que podemos crecer y ser decisivos, podemos ser parte del gobierno de España y si gobernamos España pues queremos cambiar nuestro país a mejor, no a peor. También hemos tenido problemas en España, no nos escapamos de la crisis, no nos escapamos de la corrupción, no nos escapamos de la crisis institucional. Pero es verdad, para ser justos, que mi país, a pesar de los problemas, pues tiene una situación más estable que la que tienen ustedes aquí ahora mismo, ¿no? ¿Yo en qué puedo colaborar? ¿En qué queremos colaborar en Ciudadanos? Que haya gobierno de España,
nadie entendería que después del 26 de junio, con una repetición no se electoral... puedan poner de acuerdo no nos pusiéramos- 350 diputados. Claro, por Es tanto, absurdo. en España el sistema es parlamentario, quiere decir que la mayoría de diputados escogen a un gobierno. Si Ciudadanos es decisivo, habrá gobierno. Si nosotros sumamos con el PSOE o con el PP, con el partido, digamos, de izquierdas o con el partido de derechas, nosotros somos un partido centrista, si conseguimos ese acuerdo habrá gobierno, pero habrá un gobierno reformista, un gobierno que mejore la educación, la justicia, la sanidad, el mercado laboral, que los jóvenes españoles tengan una oportunidad en su país y no fuera, que están yéndose fuera muchos españoles. Por tanto, digamos que tenemos la esperanza que este país, España, nuestro país, pueda mejorar muchísimo todavía. El tema de Venezuela ha sido parte del escenario de todo el debate político local. Incluso ha habido llamados de alerta para no tomar el tema de Venezuela como una bandera para las campañas particulares de los partidos. ¿Por qué poner la mirada en Venezuela? ¿Por qué esta visita? ¿Tiene algo que ver con esa aspiración presidencial? No, mire, yo esta visita la iba a hacer mucho antes. De hecho, estuvo Lilian Tintori invitada por nosotros en el Congreso de los Diputados. Ya conocí también al Papa Leopoldo, que vive en España. He conocido también a otros líderes políticos venezolanos y hace meses que me plantearon ya esta visita. Es verdad que España, yo he sido partícipe de unas negociaciones de un gobierno que no se ha podido formar y, como es de entender, no iba a ausentarme de mi país en plenas negociaciones de un gobierno. Pero cuando se acabó ese periodo, fijamos fecha y coincidió en estas semanas, ¿no? A partir de ahí, debo recordar que quien más ha metido en el debate político español Venezuela es Podemos, básicamente porque nos ha intentado decir que ese es el proyecto económico y político que quiere para España, porque es una sucursal, digamos, de la ideología chavista en España. Nosotros creemos, sinceramente, que el cambio en España tiene que ser a mejor. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho Rajoy y el gobierno de Rajoy, pero no quiero tampoco un cambio peor. No quiero lo que hoy estoy viendo aquí, ese modelo económico creo que está obsoleto para el siglo XXI. Así que Podemos es quien ha fijado esa prioridad sobre el modelo venezolano. Lo único que sucede es que el modelo se descompone, el modelo económico fracasa y ahora aquellos que venían a Venezuela a dar clases o a recibir financiación, ahora resulta que de golpe no quieren hablar de Venezuela. Bueno, pues estamos hablando de Venezuela porque hay una crisis humanitaria sin precedentes, ¿no? Bueno, le damos las gracias a Albert Rivera, él es presidente del Partido Español Ciudadanos, diputado en el Congreso. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias, un placer.